En tiempos antiguos, cuando el pueblo de Israel estaba lejos de su tierra, en Babilonia, vivía un hombre llamado Daniel. Daniel era un joven sabio y muy fiel a Dios. A pesar de estar rodeado de costumbres y leyes que no conocía, él nunca olvidó a su Dios ni sus enseñanzas. Daniel tenía un corazón puro y una mente brillante, y por eso el rey Nabucodonosor lo puso entre sus consejeros más cercanos. Pero con el tiempo, otro rey llamado Darío llegó a gobernar el vasto reino de Babilonia, y también vio en Daniel a un hombre justo y sabio. Sin embargo, no todos estaban contentos con la posición de Daniel. Algunos hombres envidiosos comenzaron a buscar la forma de hacerle daño. Sabían que no podrían encontrar nada malo en su vida, porque Daniel era justo, pero intentaron atraparlo con sus propias leyes. Los hombres que envidiaban a Daniel eran altos funcionarios del reino. Aunque no podían encontrar ninguna falta en su carácter ni en sus acciones, estaban decididos a destruirlo. Sabían que Daniel era un hombre fiel a su Dios, y eso lo hacía invulnerable a sus engaños. Entonces idearon un plan para atraparlo usando la ley del rey Darío. Se acercaron al rey y le dijeron: «Oh rey Darío, establece una ley irrevocable por un tiempo limitado que nadie pueda hacer oración a ningún dios o hombre, excepto a ti, durante 30 días. Quien desobedezca a esta ley será arrojado al foso de los leones». El rey, confiado en su poder, firmó la ley sin imaginar la gran prueba que Daniel enfrentaría. Pero Daniel, al enterarse de esta nueva ley, no cambió su manera de ser. 3 veces al día, como siempre hacía, se arrodillaba hacia Jerusalén para orar a Dios, agradeciéndole y pidiendo su guía. No le importó la amenaza ni la ley del rey. Los hombres malintencionados observaron a Daniel orando con devoción, justo en el momento prohibido por la nueva ley. Con rapidez, fueron a contárselo al rey Darío. «Majestad, hemos visto claramente que Daniel, a pesar de la ley que firmó, ora 3 veces al día a su Dios y no a ti». El rey Darío se entristeció mucho. Daniel era uno de sus hombres más queridos, sabios y justos, y él no quería perjudicarlo. Sin embargo, el rey estaba atrapado. La ley que él mismo había firmado no podía ser revocada ni cambiada. Ante esta difícil situación, Darío intentó buscar alguna forma de salvar a Daniel. Pero las leyes de los medos y los persas eran irrevocables. Nadie podía cambiar un decreto del rey. Con pesar, Darío ordenó que trajeran a Daniel para que se enfrentara a la sentencia. Daniel fue llevado ante el rey Darío, que con el corazón apesadumbrado dijo: «Que tu Dios, a quien sirves con tanta fidelidad, te libre en este día». Los guardias del rey entonces ataron a Daniel y lo arrojaron dentro del foso de los leones. El foso era una gran y profunda cueva oscura, donde moraban fieros leones hambrientos, temidos por todos en el reino. El sonido de las fieras rugiendo llenó el aire, y el miedo se apoderó de quienes miraban. Sin embargo, Daniel no estaba solo. En su corazón confiaba plenamente en Dios, y no se dejó vencer por el temor. Luego, el rey Darío selló la entrada al foso con su propio anillo, asegurando que nadie pudiera rescatar a Daniel sin su permiso. Después, volvió a su palacio con el alma angustiada, esperando en silencio el amanecer. La noche cayó sobre Babilonia y el palacio del rey. Darío quedó envuelto en un silencio profundo, solo roto por el eco lejano de los rugidos de los leones en el foso. Pero dentro de aquel oscuro pozo, Daniel permanecía firme, con el corazón tranquilo y la mente enfocada en su Dios. A pesar del peligro mortal que lo rodeaba, no dejó que el miedo lo dominara. Pasaron horas difíciles. Cada sonido de un león parecía más fuerte, pero Daniel oraba en silencio, confiando en que su Dios estaba con él, protegiéndolo de cualquier daño. Y ocurrió algo asombroso. Dios envió un ángel que cerró la boca de los leones, para que no hicieran daño a Daniel durante toda la noche. Los leones, aunque presentes y hambrientos, no podían ni tocarlo. Cuando las primeras luces del amanecer comenzaron a iluminar el cielo de Babilonia, el rey Darío se levantó con el corazón lleno de inquietud y esperanza.
Toda la noche había pensado en Daniel y en el destino que le había tocado enfrentar. Sin perder tiempo, el rey se dirigió rápidamente al foso de los leones, acompañado de sus guardias. Con voz fuerte y llena de esperanza, gritó: «Daniel, siervo del Dios viviente, ¿ha podido tu Dios librarte de los leones?». Para sorpresa y alegría de todos, una voz clara y fuerte respondió desde el fondo del foso: «Oh rey, Dios envió a su ángel y cerró la boca de los leones. No me hicieron daño, porque fui hallado inocente ante él y ante ti, oh rey, y tampoco he cometido ningún delito». El rostro del rey se iluminó de alegría y alivio, y mandó a sacar a Daniel del foso. Si hasta aquí esta historia te está inspirando, imagina todo lo que aún falta por descubrir. Suscríbete ahora mismo para no perderte ni un solo capítulo de estas aventuras llenas de fe, valor y esperanza. El rey Darío ordenó que bajaran una cuerda para sacar a Daniel del foso. Al sentir la firme mano del rey, Daniel subió con fuerza y esperanza, sin un solo rasguño ni herida. Sus ropas estaban intactas y su rostro mostraba paz y gratitud. El rey se dirigió a todos los presentes y dijo con voz firme: «Viva el Dios de Daniel, que envió su ángel para cerrar la boca de los leones y salvar a su siervo porque fue hallado inocente ante él. Este Dios es el Dios verdadero y eterno». Entonces, el rey mandó llamar a los hombres que habían acusado a Daniel falsamente. Al llegar al foso, fueron arrojados dentro, junto con sus familias, y los leones, sin que nadie interviniera, los devoraron rápidamente. Así, la justicia divina se hizo presente, y la verdad y la fidelidad de Daniel fueron confirmadas delante de todo el reino. Después de ver el milagro que había salvado a Daniel y de castigar a los hombres malvados, el rey Darío se dirigió a todo su reino con un decreto solemne y poderoso. Con voz fuerte y solemne proclamó: «Yo, Darío, rey de Babilonia, decreto que en todo mi reino todos deben temer y respetar al Dios de Daniel, porque Él es el Dios vivo y verdadero, cuyo reino nunca será destruido, y cuyo poder perdura para siempre. Él salva y rescata, hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Aquel que ose hablar contra este Dios será castigado, porque es el Dios que protege a sus siervos y demuestra su poder para siempre». Los pueblos de todo el vasto reino escucharon con asombro y reverencia este decreto. Muchos comenzaron a honrar al Dios de Daniel, reconociendo su poder y su justicia. Así, la fama de Daniel y de su Dios se extendió más allá de Babilonia, como un faro de fe y valor en medio de la oscuridad. La historia de Daniel y su milagrosa salvación en el foso de los leones no solo fue un evento sorprendente para Babilonia, sino que se convirtió en un poderoso ejemplo de fe para todos los pueblos y generaciones futuras. Daniel demostró que, sin importar cuán grande sea la amenaza o el peligro, la fidelidad a Dios y la confianza en su protección son más fuertes que cualquier ley humana o fuerza enemiga. Su vida enseñó que la verdadera fuerza no está en el poder terrenal, sino en el compromiso con la verdad y en la esperanza firme en el Dios viviente. Los libros sagrados guardaron esta historia para que nunca se olvidara, y hasta hoy es recordada como símbolo de valentía, justicia y fe inquebrantable. Y aunque Daniel enfrentó pruebas difíciles, su corazón nunca dudó, porque sabía que Dios estaba con él en cada paso. Para entender mejor la valentía de Daniel, es importante recordar que él vivía en un tiempo muy difícil. Los israelitas habían sido capturados y llevados lejos de su tierra. Babilonia era un imperio poderoso y extranjero, con sus propias costumbres y leyes estrictas. En ese mundo, seguir fiel a Dios significaba enfrentarse a enormes presiones y riesgos. La ley del rey Darío era solo una de muchas que buscaban imponer la adoración a otros dioses o al propio rey, algo que iba en contra del mandato divino que Daniel seguía con todo su corazón. Daniel no solo era un hombre sabio y dedicado, sino que también tenía una profunda conexión espiritual con Dios, basada en la oración constante y en obedecer sus mandamientos incluso cuando eso le ponía en peligro. Su historia no solo habla de un milagro,
sino del poder de una fe inquebrantable que no se rinde ante las adversidades y que inspira a luchar por la justicia y la verdad, aun cuando el mundo parezca estar en contra. Daniel no solo fue un hombre de fe, sino también un líder y consejero en el reino de Babilonia. Su sabiduría y justicia le ganaron el respeto del rey Darío y de todos los gobernantes. A pesar de estar lejos de su hogar y su pueblo, Daniel se mantuvo firme en sus valores y en su compromiso con Dios. Su ejemplo impactó no solo a sus amigos, sino también a aquellos que inicialmente desconfiaban de él. Daniel utilizaba su posición para ayudar a otros, aconsejando con sabiduría y justicia, y mostrando siempre un carácter íntegro. Por eso, su fe no solo lo protegió a él, sino que fue una luz en medio de un mundo lleno de injusticias y desafíos. Su experiencia en el foso de los leones se convirtió en un símbolo de la victoria del bien sobre el mal, de la fidelidad sobre la traición, y del poder de Dios para proteger a quienes confían en Él. Una de las razones por las que Daniel pudo enfrentar el peligro del foso de los leones con tanta valentía fue su constante vida de oración. 3 veces al día, sin importar las circunstancias, Daniel se arrodillaba para hablar con Dios, agradecerle y pedirle fortaleza. La oración no era solo un acto ritual para él, sino una verdadera conexión con su Creador. Era en esos momentos donde Daniel encontraba paz, guía y el valor para seguir adelante, incluso cuando las leyes del hombre amenazaban su libertad. Este hábito de comunicación constante con Dios fortaleció su fe y le dio la certeza de que nunca estaría solo, ni siquiera en el lugar más oscuro o peligroso. Su ejemplo nos enseña que la oración es una fuente de poder y protección, que puede sostenernos en tiempos difíciles y darnos esperanza cuando todo parece perdido. Daniel no solo fue valiente porque confiaba en Dios, sino porque eligió mantenerse fiel a sus principios aun cuando sabía que eso podía costarle la vida. En un mundo gobernado por leyes que no respetaban a su Dios, Daniel decidió no doblar su voluntad ni ceder ante la presión. Esta fidelidad no fue fácil. Cada día implicaba riesgos y desafíos. Sus enemigos estaban atentos a cualquier paso en falso para atraparlo y destruirlo. Sin embargo, Daniel permaneció firme, consciente de que su lealtad a Dios era más importante que su propia seguridad. Su decisión de orar abiertamente, aun sabiendo que violaba la ley del rey, fue un acto de valentía y compromiso que mostró que la verdadera libertad y fuerza vienen de la obediencia a Dios, no de las leyes humanas. La historia de Daniel y el foso de los leones es un testimonio claro de que la justicia divina siempre prevalece. Aunque los enemigos de Daniel tramaron una trampa cruel, confiaron en las leyes humanas, olvidando que hay una justicia superior que protege a los inocentes. Cuando Daniel fue arrojado al foso, no fue abandonado ni olvidado. Dios, en su poder infinito, envió a un ángel para cerrar la boca de los leones y proteger a su siervo fiel. Este acto no solo salvó la vida de Daniel, sino que también demostró a todos los presentes que la verdad y la justicia divina son invencibles. El rey Darío mismo reconoció que ningún poder humano puede compararse con el poder de Dios, y por eso proclamó que todos debían honrar y respetar al Dios de Daniel. El milagro que salvó a Daniel no solo impactó al rey Darío, sino a todo el pueblo del vasto imperio. La historia de un hombre que, con valentía y fe, enfrentó la muerte y fue protegido por el Dios verdadero se difundió rápidamente. Este evento se convirtió en un testimonio poderoso que inspiró a muchos a conocer y respetar al Dios de Israel. El ejemplo de Daniel mostró que la fe y la integridad pueden transformar vidas y comunidades. Incluso en un mundo lleno de injusticia, la fidelidad a Dios es una luz que brilla y guía a otros hacia la verdad. Daniel se volvió un símbolo de esperanza, recordando a todos que, aunque enfrentemos dificultades, Dios es un refugio seguro para quienes confían en Él. La vida de Daniel fue un ejemplo brillante de cómo la fe puede ser una luz en medio de la oscuridad, especialmente cuando todo parece estar en contra. En aquel tiempo, Babilonia representaba no solo un imperio poderoso, sino también un lugar lleno de desafíos para aquellos que querían mantenerse fieles a sus creencias.
Las leyes y costumbres a menudo chocaban con la voluntad de Dios. Pero Daniel, con su oración constante y su obediencia, demostró que la verdadera fuerza viene del interior, de un corazón que confía plenamente en Dios. Esta luz de fe no solo iluminó su camino, sino que también impactó a quienes lo rodeaban, cambiando corazones y mostrando el poder del Dios vivo. En momentos difíciles, cuando parecía que todo estaba perdido, su confianza en Dios nunca flaqueó, y eso hizo toda la diferencia. Daniel no solo fue reconocido por su sabiduría y valentía, sino que también tuvo un profundo impacto espiritual en la corte de Babilonia. A través de su conducta justa y su fe inquebrantable, Daniel mostró a los gobernantes y a la gente del reino un ejemplo vivo de poder y la fidelidad de su Dios. Su historia y testimonio comenzaron a cambiar poco a poco la manera en que muchos veían la espiritualidad y el respeto hacia lo divino. Incluso el rey Darío, impresionado por el milagro de la salvación de Daniel, decretó que todos en el reino deberían honrar al Dios verdadero. Este cambio no fue solo por miedo, sino por la convicción que generó la evidencia del poder divino y la justicia manifestada a través de Daniel. La historia de Daniel en el foso de los leones es una lección profunda sobre la lealtad a Dios y la confianza absoluta en su poder y justicia. Daniel sabía que su fidelidad a Dios era más importante que cualquier ley humana o amenaza. Esta confianza se construyó a lo largo de años de oración constante, obediencia y humildad. A pesar de vivir en un reino extranjero, lejos de su hogar y cultura, Daniel nunca abandonó sus raíces espirituales. Su ejemplo mostró que la verdadera lealtad no depende del lugar, sino del corazón. Además, enseñó que la confianza en Dios no es solo para los momentos fáciles, sino especialmente para cuando enfrentamos pruebas y adversidades. Su vida nos invita a mantenernos firmes, sabiendo que Dios ve nuestro corazón y actúa en nuestro favor cuando somos fieles. La valentía y fidelidad de Daniel en el foso de los leones trascendieron su propia época, dejando una huella imborrable para generaciones futuras. Su historia fue contada y recontada, no solo como un relato de un milagro, sino como un ejemplo poderoso de cómo la fe sincera puede cambiar el curso de la vida y la historia. Miles de años después, su ejemplo sigue inspirando a personas en todo el mundo a mantener la esperanza y la confianza, incluso en circunstancias difíciles o peligrosas. Daniel mostró que no importa cuán solos o amenazados nos sintamos, Dios está presente y es capaz de proteger y fortalecer a quienes le son fieles. Este legado espiritual se convirtió en un faro de luz para muchas religiones y culturas, recordándonos el poder eterno de la fe. La vida de Daniel es una lección eterna sobre la importancia de la fidelidad y la perseverancia en la fe, especialmente cuando enfrentamos pruebas aparentemente imposibles. A pesar de estar en un país extranjero, rodeado de leyes y costumbres contrarias a sus creencias, Daniel mantuvo su corazón firme en Dios. Su decisión de orar abiertamente, aun a riesgo de su vida, mostró un valor y una confianza que solo pueden venir de una relación profunda y sincera con Dios. Esta fidelidad no solo lo protegió milagrosamente, sino que también inspiró a otros a mantenerse firmes y a buscar la justicia y la verdad, incluso cuando las circunstancias parezcan oscuras o amenazantes. El ejemplo de Daniel nos recuerda que, aunque enfrentemos desafíos, la fe y la obediencia a Dios pueden abrir caminos donde parecen no existir. Si hasta aquí esta historia te está inspirando, imagina todo lo que aún falta por descubrir. Suscríbete ahora mismo para no perderte ni un solo capítulo de estas aventuras llenas de fe, valor y esperanza. La historia de Daniel es un ejemplo vivo de cómo la integridad y la honestidad pueden brillar incluso en los momentos más oscuros y difíciles. Daniel no solo fue valiente por enfrentar el peligro, sino porque se mantuvo íntegro y fiel a sus valores, sin ceder a las presiones de quienes querían verlo caer. En un mundo donde la injusticia y la corrupción eran comunes, Daniel destacó por su conducta recta, su sinceridad y su compromiso con la verdad. Esta integridad fue la base de su fortaleza y también la razón por la que Dios lo protegió de manera tan especial.
Nos enseña que ser fieles a nuestros principios es un acto de valentía que puede cambiar el destino, no solo nuestro, sino también el de quienes nos rodean. Daniel demostró que la verdadera fortaleza no proviene de la fuerza física o de poder terrenal, sino de una fe profunda y una obediencia sincera a Dios. Su vida fue una prueba constante de que, cuando uno confía plenamente en el Señor, no hay obstáculo demasiado grande ni enemigo demasiado fuerte que pueda derribarlo. Incluso cuando enfrentó la amenaza mortal del foso de los leones, Daniel no dudó ni por un momento en mantener sus prácticas de oración y devoción. Esta obediencia inquebrantable fue la clave que permitió que Dios interviniera milagrosamente para protegerlo y demostrar a todos que la fidelidad es recompensada. Nos invita a todos a seguir su ejemplo, recordándonos que la fortaleza espiritual es un regalo que se recibe al vivir en armonía con la voluntad divina. Daniel mostró un coraje espiritual extraordinario a mantenerse firme en sus creencias, incluso cuando enfrentó la oposición de poderosos enemigos. Su valentía no fue solo física, sino también moral y espiritual. Se negó a abandonar su fe ni a comprometer sus principios, aunque eso significara arriesgar su vida. Este coraje espiritual fue un faro para quienes lo rodeaban, demostrando que la fuerza interior y la convicción pueden resistir cualquier presión externa. El ejemplo de Daniel nos recuerda que, en la vida, no siempre es fácil mantenerse firme, pero es precisamente en esos momentos cuando la verdadera valentía se revela. Este coraje, unido a la confianza en Dios, es lo que permitió que Daniel enfrentara el foso de los leones con tranquilidad y esperanza. El milagro que salvó a Daniel en el foso de los leones no solo fue un acto de protección personal, sino una manifestación del poder de Dios ante todo el reino de Babilonia y sus gobernantes. Cuando el rey Darío proclamó públicamente que todos debían respetar y temer al Dios de Daniel, quedó claro que ningún poder humano puede igualar la fuerza y autoridad del Dios verdadero. Este evento mostró que Dios actúa en defensa de quienes le son fieles y que su justicia prevalece sobre las leyes de los hombres. La liberación de Daniel sirvió como una advertencia para los que conspiraban contra los justos y un testimonio para quienes buscan esperanza y justicia en medio de la opresión. Así, la historia de Daniel trascendió lo personal para convertirse en un mensaje universal sobre la soberanía y el poder divino. La historia de Daniel en el foso de los leones ha perdurado a través de los siglos, convirtiéndose en una fuente constante de inspiración y enseñanza para innumerables generaciones. Su valentía y fe inquebrantable demostraron que, sin importar las circunstancias ni el lugar donde nos encontremos, mantenernos fieles a nuestros principios espirituales puede abrir caminos donde parecen no haberlos. Esta historia se ha convertido en un símbolo universal de esperanza, recordándonos que Dios siempre está dispuesto a proteger y sostener a quienes confían en Él con todo su corazón. Además, el ejemplo de Daniel desafía a cada persona a vivir con integridad y a enfrentar las adversidades con coraje y confianza en la justicia divina. La historia de Daniel no solo inspiró a personas comunes, sino que también dejó una marca profunda en los líderes y gobernantes que la escucharon y vivieron aquella época. El rey Darío, impresionado por el poder del Dios de Daniel, entendió que la verdadera autoridad y justicia provienen de Dios y no de los hombres. Por eso, su decreto no fue solo una orden, sino un reconocimiento del poder divino que trasciende reinos y leyes humanas. Esta lección trascendió el tiempo y sigue siendo un llamado a los líderes actuales para que reconozcan la justicia y el poder superiores, y para que gobiernen con integridad y respeto hacia lo sagrado. Asimismo, la valentía de Daniel sirve como ejemplo para todos los creyentes, recordándonos que la fidelidad y la confianza en Dios pueden transformar incluso las circunstancias más adversas. La historia de Daniel y su milagrosa salvación en el foso de los leones no solo se quedó en los textos antiguos, sino que ha influido en la cultura, la espiritualidad y el arte de muchas civilizaciones. A lo largo de los siglos, este relato ha sido contado en iglesias, escuelas y familias como un ejemplo poderoso de fe y valentía. Ha inspirado pinturas, canciones,
obras teatrales y películas que recuerdan a todos que la protección divina está disponible para quienes confían plenamente en Dios. Además, la historia de Daniel ha sido un faro de esperanza para quienes enfrentan persecución, dificultades o injusticias en distintas partes del mundo. Su ejemplo trasciende fronteras, religiones y épocas, enseñándonos que la fe verdadera tiene poder de cambiar vidas y transformar corazones. La historia de Daniel en el foso de los leones sigue siendo una fuente de inspiración y enseñanza para el mundo moderno. En una época donde las personas enfrentan desafíos, presiones sociales y amenazas a sus creencias, el ejemplo de Daniel resuena con fuerza. Nos recuerda que mantener la integridad, la fe y la valentía, incluso cuando todos están en contra, es posible y necesario. Así como Daniel oró con valentía y confianza en medio de un reino que no compartía sus creencias, hoy muchas personas deben defender sus valores en contextos difíciles. Este relato enseña que la fidelidad a Dios no es solo para tiempos antiguos, sino una actitud de vida que puede transformar la realidad de cada individuo. Por eso, Daniel sigue siendo un modelo de perseverancia, esperanza y fortaleza espiritual, sin importar la época o el lugar. La historia de Daniel en el foso de los leones nos deja lecciones valiosas para enfrentar los desafíos de la vida cotidiana. Nos enseña que la fe sincera y constante, expresada a través de la oración y la obediencia, puede sostenernos en medio de las pruebas más difíciles. También nos muestra que la valentía no es la ausencia de miedo, sino la decisión de mantenerse firme a pesar de él, confiando en que Dios actúa en nuestro favor. Además, Daniel nos recuerda la importancia de la integridad, la justicia y la fidelidad a nuestros principios, aun cuando el mundo a nuestro alrededor nos presione para ceder. Su historia nos invita a confiar en que, aunque enfrentemos adversidades o injusticias, la justicia divina es real y poderosa y protege a quienes son fieles. La historia de Daniel en el foso de los leones es más que un relato antiguo. Es un legado vivo que sigue inspirando millones en todo el mundo. Su vida nos llama a tener una fe inquebrantable, a mantenernos firmes en nuestros valores y a confiar en que, aunque las circunstancias parezcan imposibles, Dios puede obrar milagros. Daniel nos enseña que la verdadera valentía nace del corazón que confía en lo invisible, que la integridad es un tesoro que protege y ennoblece, y que la justicia divina siempre prevalece. Así como Daniel enfrentó la oscuridad del foso con serenidad y esperanza, nosotros también estamos llamados a enfrentar nuestras propias pruebas con confianza y determinación. Su ejemplo es una luz que atraviesa los siglos, recordándonos que no estamos solos, y que la protección y la guía de Dios están siempre al alcance de quienes le buscan sinceramente.